Hola hermanos, el día de hoy, 19 de octubre del 2020, el lunes de la 29ª semana del tiempo durante el año. Ay, Dios mío, cómo va avanzando el tiempo. Oigan, ya estamos más allá de la mitad de octubre. Realmente esta pandemia nos tiene a todos un poco con el cronos, con el tiempo, bastante patas arriba. Bueno, vamos. No tenemos memoria obligatoria. Fíjense que esta semana, de hecho, va a ser bastante ordinaria, si lo quieren así. Haremos alguna memoria, sí, sobre todo la de San Juan Pablo II el jueves, San Antonio María Claret, de repente el sábado, pero realmente no hay ninguna memoria que sea así legítimamente obligatoria. Hoy es día de San Pablo de la Cruz. Pablo Francisco Daney se llamaba realmente, era su nombre. Nacido en 1694, de una familia acomodada, modestamente acomodada, digamos, muy bien educado, muy bien formado, pero desde muy pequeño tenía una propensión a la vida espiritual, a la vida de oración. Se dice, los biógrafos hablan de que quien le enseñó a él realmente el amor por la pasión de Cristo, porque él va a ser el fundador de la Congregación de la Pasión, de los pasionistas, será su propia madre. Fue la mamá la que le fue inculcando esa devoción a la pasión del Señor Jesús. Pero luego, bueno, siempre tiene estas cosas los jóvenes, no les pasa siempre, iba a decir nos pasa, ¿cuál nos pasa? Les pasa a los jóvenes esas actitudes. Incluso se enroló en el ejército para defender a la iglesia frente a los turcos, frente a los musulmanes, pero no, se dio cuenta que esa no era su vocación, y luego cuando tenía 19 años, pues tuvo una aparición de la Virgen, y la Virgen le reveló que quería que se precisamente propagase la devoción a la pasión de Cristo, y le mostró el hábito negro y el escudo que utilizan los pasionistas para que esto se volviera una propagación del centro de lo que nos ha salvado, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se lo comentó a su director espiritual, a su obispo, y bueno, poco a poco, de hecho le vistieron con ese hábito. Vivió como ermitaño durante un tiempo, quiso ir a ver al Papa para que el Papa le aprobara el proyecto que él tenía de fundar una congregación con los pobres del Señor, realmente se llamaba la congregación originalmente, pero el Papa no le recibió. De hecho, no le recibió porque no se dio cuenta, o sea, los guardias lo echaron pensando que era un loco, ¿verdad? Y luego pues regresa, vive, como les digo, como ermitaño durante un tiempito. Se le añade su hermano menor, que se llamaba Juan Bautista, que de hecho va a estar con él siempre, todo el proceso de la fundación y todo, él le acompañará. Y bueno, ya finalmente el obispo consigue que el Papa lo atienda, Clemente XIII, lo escucha, le habla de todas las visiones que ha tenido, porque óigame, tuvo varios dones, el don de bilocación, el don de curación, el don de clarividencia, o sea, realmente era una persona cuya espiritualidad es extraordinaria. Y entonces el Papa le aprueba, será luego Clemente XIV realmente el que aprobará la regla como tal, y bueno, pues nacen los primeros compañeros, se va sumando, ¿no?, el asunto, hasta que ya pues se forma una congregación que tiene una línea mística, digamos, y otra línea de misionera, una línea de evangelización. Pero ya les digo, matizado por este amor a la pasión del Señor, porque ahí está la salvación, ahí está la fuente de nuestra salvación. Va a morir en 1775, de hecho, un 18 de octubre, lo que pasa es que el 18 de octubre es día de San Lucas, entonces vamos, nadie compite con uno de los evangelistas, ¿no? Entonces por eso se traslada al 19 de octubre. Fue canonizado en 1867 por el Beato Pío IX. Bueno, la pasión de Cristo. Por su dolorosa pasión. Bueno, seguimos cantándolo, ¿no? Seguimos rezando la coronilla de la Divina Misericordia, porque la pasión de Cristo, ya ten misericordia de nosotros y del mundo entero, le cantamos al Señor. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo la carta a los Efesios, en este caso capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Cristo y por Cristo. Fíjense cuántas veces repite la idea de Cristo. O sea, todo por Cristo, todo por Cristo, todo porque hemos sido salvados por Él, ya en gracia, por la fe. Cuidado que por lo menos no dice Pablo, por solo la fe. Porque la mentalidad, la sola fides de Lutero, de que solo la fe salva, lo siento mucho, eso no aparece. Ese adverbio no aparece en ninguna parte de toda la Biblia, digo, ligado a la fe, ¿no? De hecho, fíjense, en el donde sí aparece es en la carta de Santiago. Porque cuando dice Santiago que si tú piensas que por tu sola fe serás salvado, no, la fe sin obras es fe muerta. Eso ahí sí junta, de hecho, el adverbio. Pero Pablo no lo menciona en ningún momento. ¿Qué es lo que menciona Pablo realmente? O sea, es nuestra fe, pero por gracia. Porque hemos sido salvados por pura misericordia de Dios. No por nuestros méritos, no por las obras. Así que cuando ustedes escuchan eso, entonces la gente inmediatamente pues, liga a lo que enseñan sobre todo la doctrina protestante y está equivocado, porque se refiere a las obras entendidas desde el punto de vista del mundo judío. Pero ayer lo decíamos precisamente con la carta a los tesalonicenses, la actividad de su fe. O sea, una fe que es activa, una fe que se transforma en obras concretas. Entonces aquí tenemos que superar esa visión simplista de pensar que la fe, claro, hemos sido salvados por la gracia de Dios, nadie lo niega, eso nadie lo está negando, pero cuidadito, a eso debemos corresponder. Porque si seguimos lejos y dejándonos guiar por los criterios de este mundo, por los criterios nuestros, por nuestro egoísmo, dice San Pablo, por nuestra manera de ver las cosas, pues evidentemente no vamos a alcanzar la salvación. Y otra actitud que tenemos que superar todos, ay Dios mío, es la de la codicia. Esa es una cosa terrible. El Evangelio de Lucas del día de hoy, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe, date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, sin duda que aquí está el Señor poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Sin duda, nos pasa a nosotros. Miren, de hecho es una de las actitudes que estamos viviendo mucho en torno a la crisis, a la pandemia que estamos viviendo, porque una de las cosas que son una reacción que mucha gente tiene es acumular cosas pensando que con eso va a tener seguridad. Piensen todo lo que pasó, por ejemplo, al inicio de la pandemia con el montón de gente acumulando papel higiénico. Pues sí, es decir, es ese deseo de asegurar, es aferrarnos a lo material. Cuidado, ¿de dónde nace todo esto? Nace de que alguien se le acerca al Señor Jesús y le dice, era normal que a los rabinos, que a los maestros, se les pidiera eso, que sirvieran un poquito de árbitro, ¿no? Frente a situaciones. Ahora, dile a mi hermano que reparta la herencia, cuidado, ¿y cuál hermano? Si es el hermano mayor, recordemos lo que es la ley mosaica con respecto al hecho de que el hermano debía velar por el bien de los otros, pero repartir la herencia, estamos en el capítulo 12 de Lucas, 3 capítulos más adelante hablaremos de la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. Y entonces, bueno, allá se hablará de otra repartición. Entonces Jesús le dice, amigo, ¿y a mí quién me ha puesto de repartidor de herencias? No, el Señor está para otra cosa. Por eso inmediatamente utiliza este episodio para dar una gran enseñanza. Hay que cuidarnos de esa avaricia, de esa codicia, esta traducción dice avaricia, ¿está bien? Ya, de pretender acumular riquezas. Y entonces la parábola ¿condena el Señor Jesús al que tiene mucha riqueza? Pues no, porque no sabemos cómo la hizo. Dice que su cosecha fue abundante. Ey, ¿cuál es el problema de eso? Si hay una cosecha abundante es porque sembró. O sea que sin duda que trabajó. O sea, vamos, en ningún momento está diciendo que se trataba de un narcotraficante o de un corrupto político que se robó el dinero del pueblo. No. O sea, está hablando sencillamente de alguien que tuvo bastante. Pero en lugar de pensar en compartir, en lugar de ser solidario, lo que hizo fue construir graneros más grandes para asegurar la vida. Y lo que dice es claro, ¿no? Descansa, come, bebe, date la buena vida. Banquetea, dicen otras traducciones. Claro, cuando nosotros perdemos el horizonte, ¿no?
Insisto, ponemos nuestra certeza, nuestra seguridad en donde no debe estar. Y entonces creemos que porque tenemos mucho poder o porque tenemos mucho dinero, que aseguramos ya la salvación. Y cuidado, que eso es parte de la doctrina calvinista, ¿no? Pensar que una de las pruebas de que Dios me salva es que tengo bienes, tengo prosperidad. No, Señor. Fíjense, insensato. Hoy mismo se te reclamará la vida. Claro, porque la vida no es mía. Depende de Dios. Así que por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hombre, vivir con los criterios de Dios y no con los criterios de este mundo. Pedir lo que decía San Pablo en la primera lectura. Ser capaces de vivir en Cristo y por Cristo. Lo demás, hombre, como el mismo Pablo, ¿no? Cuando habla a los filipenses, en la riqueza o en la pobreza yo sé vivir con lo que tengo. Aprendamos a ser generosos, aprendamos a ser solidarios. Hay tanta envidia, tanto deseo de lucrarnos, tanto deseo. No, eso no nos va a llevar a ninguna parte. De hecho, la oración que les propongo el día de hoy nos va a ayudar un poquito a eso, a la meditación preciosa. Esta oración, yo sé que van a decir, padre, usted toda la vida ando... Sí, pero es que realmente es muy bonita la oración esta. Señor, líbrame de la codicia de tener mucho dinero y hazme generoso como tú. Líbrame de la codicia de acaparar mucho poder y hazme servicial como tú. Líbrame de la codicia de desear muchos caprichos y hazme austero como tú. Líbrame de la codicia de ser famoso y hazme pasar por uno de tantos como tú. Líbrame de la codicia de poseer a las personas y ayúdame a buscar la libertad de todos, como tú. Líbrame de la codicia de querer ser el mejor y hazme ser hoy mejor que ayer con tu ayuda. Líbrame de la codicia de buscar continuamente el placer y haz que busque solo el amor contigo. Líbrame de la codicia de hacer muchas cosas y ayúdame a cumplir la voluntad del Padre, como tú. Líbrame de la codicia de pretender ser un salvador y hazme humilde colaborador tuyo. Ayúdame, Señor, a poner mi confianza en ti y en las capacidades que me has dado. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz lunes para todos y que vivamos como Él, como el Señor, como tú, Señor.